Buenas, buenas, Buenas tardes. Buenas tardes, primero. buenas tardes. Vamos a tener la última clase antes del examen. Vamos a ver cuántos hay conectados para ponernos de acuerdo con algunas, sobre todo con la fecha que, viendo el WhatsApp, pues parece que les parece más el día sábado. Antes de eso, yo subí las tareas, no recuerdo, creo que sábado, puse las tareas en la plataforma. Entonces habíamos quedado de que íbamos a ver cómo es que se van a subir. Pues la tarea, pues al entrar a la plataforma, entran a la clase de termodinámica y entran a la sección de primera unidad. Por aquí yo dejé la parte de las tareas, la descripción. Aquí está la descripción de los ejercicios, de qué sí, aquí está arriba, qué edición del libro les toca. Y para subirla, voy a cambiar al rol como que si fuese estudiante. Para subirla, pues se vienen siempre acá. Está disponible para subir las tareas hasta el lunes 20, hasta las 11:55 de la noche, ya hasta el lunes después del examen, para subir las tareas. Para subir las tareas, pues se viene donde dice agregar entrega. Y aquí les debe abrir la sección para poder subir los documentos. Los documentos aquí. Aquí en esta sección, donde dice, donde está la flechita, y pueden ir agregando los documentos. Pueden ser fotografías, pueden ser fotografías de las hojas de desarrollo. Las hojas pueden ser en hojas en blanco, pueden ser en las hojas del cuaderno, siempre que cada hoja tenga el nombre y número de cuenta de cada quien. Y aparte de eso, rotulado de qué ejercicio trata. No es necesario que copien todo el desarrollo, pero sí pongan qué ejercicio es, qué número de estos ejercicios es, el nombre y el número de cuenta de cada quien. Hay un máximo de archivos de hasta 20 archivos. No creo que les lleve más de 20 páginas la tarea. O si les lleva más, pues pásenlo todo a un solo documento. Puede ser en PDF y juntarlos todos. Entonces los archivos pueden ser PDF, pueden ser fotografías, pueden ser en hoja del cuaderno, puede ser en hoja en blanco, rotulados con el nombre y número de cuenta de cada quien y el número de ejercicio de la tarea. Y luego lo suben y el sistema ya me va a registrar a mí quién subió la tarea y aquí puedo ver, digamos, sí, aquí puedo ver cuántos han enviado la tarea, puedo ver cuántos yo he calificado, pero no se han empezado a subir. Me imagino que domingo y lunes se empezarían a subir, entonces ahí yo podría empezar a chequear quiénes las han entregado. Entonces eso es para subir las tareas a la plataforma. Voy a cerrar esta ventana y voy a pasar ahora sí a la presentación. Bueno, vemos 23 conectados. También ayer que no pude dar la clase, hablamos, bueno, les mandé un mensaje de qué días proponía para el examen, y que proponía jueves, viernes o sábado. Con los mensajes de respuesta, pues pareciera de que todos desean tener el examen el sábado. Sobre todo también por los que trabajan y también porque quedan unos cuantos días más para poder estudiar, ya que contenido nuevo pues realmente va a ser hasta el lunes, entonces no hay problema en poder tener el examen cualquier día de esta semana. La hora es la que hace falta. Yo propondría de 5 a 7, de 5 a 7 de la noche, para que después del examen, bueno, 5 a 7 y media podría ser, para que después del examen de 7 y media, aproximadamente 8 y media, 9 de la noche, tengan el tiempo para subir los desarrollos a la plataforma también. Entonces, esa es la hora que yo propongo, de 5 a 7 y media del examen. A las 5 o unos 5 minutos antes de las 5, también tenemos una videoconferencia para ver las instrucciones del examen. O sea, darle lectura a los ejercicios, explicarles cuánto cuesta cada ejercicio, alguna pregunta sobre el desarrollo del examen, sobre los enunciados y cómo ingresar las respuestas a la plataforma. Nos miraríamos unos 5 minutos antes y a partir de las 5 estaría habilitado el examen para que todos puedan entrar
si quieren ver algo. Si no, pues el enunciado siempre lo mando por WhatsApp y ingresan a la plataforma solo cuando ya tengan las respuestas y empiecen a ingresar respuestas. Eso porque si entran a la plataforma, ven las preguntas y se cierra, eso les cuenta como un intento. Entonces mejor ingresar hasta que ya tengan las respuestas desarrolladas en el cuaderno o en las hojas del examen. Entonces eso es en cuanto al examen. Tal vez en el transcurso de la clase, mientras llegan los demás, pues vemos esa hora que propongo, 5 p.m. Si no hay problema, pues a esa hora quedamos para el sábado. Ahora sí, vamos a regresar a lo que es la presentación. Hoy tal vez la clase va a ser algo corta porque vamos a ver un par de ejemplos más. El último ejemplo es más un repaso sobre ingresar datos, buscar datos de las tablas, mejor dicho. Un repaso sobre la campana o el gráfico temperatura-volumen o temperatura-volumen. Y un repaso sobre cada uno de los estados en ese gráfico. Antes de eso, vamos a hacer un ejercicio más o ver un ejercicio más de lo que es el libro, que es el ejercicio 346. Habla sobre un sartén cuyo diámetro es de 20 centímetros, se llena con agua y se cubre con una tapa de 4 kilogramos. Si la presión atmosférica local es 101 kilopascales, determinar la temperatura a la que el agua comienza a hervir cuando se calienta. Es un caso como cuando hierven agua o cuando están haciendo frijoles, se acostumbra a ponerle la tapa porque eso le da un poquito más de presión y pues hierve un poquito más. Se desperdicia menos agua y se logra la cocción del alimento un poquito de mejor forma. Tenemos un sartén dibujado en la imagen, contiene agua. La presión atmosférica, que sería la presión exterior al sartén, es de 101 kilopascales. La masa de la tapa es de 4 kilogramos. Tiene un diámetro de 20 centímetros. La masa, bueno, aquí es 4 kilogramos. La presión atmosférica es 101 kilopascales. Sauer nos pregunta, con todas estas condiciones, masa de 4 kilogramos para la tapa, presión atmosférica de 101 kilopascales, ¿cuál es la presión o cuál es la temperatura a la cual empieza a hervir el agua? Sí, se empieza a calentar y encontrar la temperatura a la cual empieza a hervir. Ahora, cuando nos dicen que empieza a hervir, pues ya sabemos por los ejercicios anteriores que me están preguntando, en otras palabras, cuándo entra a la zona de saturación o cuándo entra a la zona de mezcla. Y ya sabemos que la zona de saturación o zona de mezcla se da a una temperatura de saturación a la presión a la cual se encuentre, en este caso, el agua. El agua va a empezar a hervir cuando entre a la presión, perdón, cuando entre la temperatura de saturación a la presión a la cual se encuentre el agua en ese momento. Ahora bien, no me dan la presión adentro del sartén, solo me dan la presión que ejerce la atmósfera sobre el sartén. También me dan la masa de la tapa, que puede también pasarse a peso. Y también recordamos de fluidos que esta genera una presión igual a fuerza entre área. En este caso, la tapa genera una presión igual al peso entre el área de la tapa. Entonces, también recordamos que mencionábamos que un sistema, el estado de un sistema es aquel en el cual sus propiedades se encuentran en equilibrio con los alrededores. Y si nos vamos a la propiedad de presión del agua, ese estado va a ser cuando el agua se encuentra en equilibrio en cuanto a presión, entre su presión y la presión de los alrededores. En este caso, el sistema es el agua, sus alrededores son la presión atmosférica, también la tapa, ya que está sobre la frontera del sistema, que el sistema va a ser el agua contenido dentro del sartén. Entonces nosotros, si recordamos un poco de mecánica de fluido, podemos hacer una sumatoria de presiones para encontrar la presión del agua. Imaginémonos que nos vamos a olvidar un poquito del agua y tomemos en cuenta el sartén. Aquí en este dibujo que miramos aquí como una franja azul bien oscura, yo
yo ahí traté de simbolizar lo que es la tapa. Veamos ahora qué presiones actúan sobre la tapa. Bueno, vamos a tener la presión atmosférica. Esa va a estar siempre, la presión atmosférica sobre todos los objetos o cuerpos que tengamos. Pero aparte de eso, la misma tapa con su peso provoca una presión también dirigida hacia abajo, dado que la fuerza, bueno, no dirigida hacia abajo, pero la fuerza que provoca esta presión sí está dirigida hacia abajo. Pero también voy a tener una presión del agua cuando éste empiece a hervir. Y esa presión es la que intenta empujar la tapa hacia arriba, dado que cuando el agua empezó a hervir, pues el vapor empieza a ocupar mayor volumen y ese vapor empieza a tratar de empujar la tapa. Entonces ahí tendríamos nosotros las tres presiones involucradas sobre la tapa: presión atmosférica, presión debida al mismo peso de la tapa y presión que ejerce el agua. Ahora, ¿cómo interpreto yo esa presión que ejerce el agua? Recordemos que es el momento donde el agua está hirviendo, porque así lo dice la consulta. Por lo tanto, si es cuando está hirviendo, estoy hablando de la presión de saturación, entonces lo puedo reemplazar directamente como PSAT, presión de saturación. Si yo tengo estas presiones, pues hago una sumatoria. Tengo la presión de saturación, que en este caso es el agua ejercida hacia la tapa, lo podemos representar como una flecha hacia arriba. La presión atmosférica y la presión debida al peso de la tapa, representada con estas dos flechas. Para hacer la igualdad, pues tenemos que asignarle una dirección a cada una de ellas para poder hacer lo que es la igualdad. Y estas dos pues pasan a dividir. Y para que esta tapa se encuentre en equilibrio, la presión de saturación tiene que ser igual a las dos presiones atmosférica y presión debido al peso de la tapa. Entonces nosotros aquí podemos despejar para la presión de saturación. Presión atmosférica es un dato que me da el libro y presión debido al peso es un valor que debo encontrar. Pero presión ya sabemos que es fuerza entre área. Pero esa fuerza es el peso de la tapa. Entonces yo lo puedo reemplazar como masa por gravedad. ¿Entre qué área? Pues está actuando sobre todo la tapa o el área que cubre la tapa. Y ahí sí me dan el diámetro de esa tapa. Y esa área lo puedo encontrar como pi por diámetro cuadrado entre 4. Aquí pues ya encontramos una forma de poder saber cuál es la presión de saturación del agua cuando empieza a hervir. Si no encontramos esta presión de saturación, ya sabemos que a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Y eso es igual a 101.000 pascales. Yo puedo hacer dos cosas aquí. Puedo dejar presión atmosférica en kilopascales, pero este término tengo que pasarlo a kilopascales. O sea, tengo que dividir entre 1000. O lo puedo hacer todo en pascales, solo que estos 101 tengo que pasarlo a 101.000 y lo demás dejarlo como directamente como está en la fórmula. Siempre que tengamos ese cuidado, no vamos a poner 101 kilopascales acá y aquí dejar directamente lo que nos da la fórmula. Tenemos que dejar todo en una misma unidad. En este caso nos da 102.181.6 pascales, lo que es igual a 102.2 kilopascales. Bien, aquí ya encontramos la presión de saturación. Ya sabemos qué presión va a tener el agua cuando empiece a hervir. Esa presión va a ser 102 kilopascales. Entonces lo vamos a llamar presión de saturación. Ahora bien, a esa presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Y a nosotros lo que nos están preguntando es la temperatura, no la presión. Entonces regresamos nuevamente a las tablas de propiedades del agua saturada, que es la tabla A5. Hay dos tablas, si nos vamos a las tablas al final del libro. ¿Sí? ¿Por qué la gravedad era 9.28? Ese es un error de dedo. 9.81. Es 9.81, ese sí es un error de dedo, entonces aquí habrá que corregir. Vamos a terminar el ejercicio, después corregimos los valores. No, pero la respuesta queda igual. Ah, queda igual. Ah, bueno, entonces, Sí, entonces queda, es solo a la hora de ingresar el valor en la fórmula. queda 102.25 al final. Está bien.
Vamos a hacer algo para que después no corramos. Vamos a dejarlo directamente ya. Ahora sí. Bien, corregido ese valor, el valor sigue siendo bien, 102.2 kilopascales. Si tenemos la presión de saturación, podemos encontrar la temperatura de saturación. Ya sabemos que a cada presión le corresponde una temperatura de saturación. Y voy a salirme de la presentación, voy a ir a lo que son las tablas. Si no logran ver, pues me informan. Tenemos las tablas de propiedades, esas en algún momento las vimos. Y las tablas que corresponden a agua comienzan en la tabla A04. Y vemos aquí que la A04 es para agua saturada y primero tiene temperatura y después tiene presión de saturación. Por conveniencia, como yo lo que tengo es presión, yo uso mejor la tabla donde la primera columna es presión. Entonces nos vamos a la A5. Y A5 aquí sí, tengo la presión a un lado, al lado izquierdo, perdón, en la primera columna y la temperatura que es el lado derecho. Entonces, si yo regreso a la presentación, van a ver que yo tengo este extracto de las tablas. Solamente que, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, entonces primero me ubiqué en la columna de presión y busqué la presión que a mí me está dando el ejercicio. Vamos a ver si puedo marcar un comentario. Vamos a ver con rectángulo. Vamos a ver que la presión de saturación me dio 102.2 y eso queda entre estos dos valores. Entonces, eso me sirve para ir armando la interpolación. ¿Por qué voy a interpolar? Porque el valor no es exactamente 101.225, tampoco es 125, es un valor intermedio. Entonces, así como la presión es un valor intermedio, también la temperatura va a ser un valor intermedio entre estos dos. Entonces, realmente, estos son mis valores que yo voy a sacar para llevarlos a mi interpolación, que eso es lo que yo dejé en este cuadro que está acá. Y aquí está el cuadrito, este cuadrito rojo que está aquí, pues es el mismo que acabo de hacer yo ahorita. Si me tocase encontrar volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, pues esa misma interpolación que haga para encontrar la temperatura lo tendría que hacer para cada uno de ellos, siempre usando de referencia la primera columna. Eso es el mismo procedimiento. Entonces, regresando nuevamente, perdón, aquí tengo el cuadro con los valores de presión y tengo el cuadro con los valores de temperatura. Bien, armamos el cuadro. En algún momento vimos de ejemplo un cuadrito con las letras A, B, C, D y E para definir la fórmula de lo que es una interpolación. Mencionamos que con el uso, pues, cada quien ya ni siquiera va a necesitar estar escribiendo esta fórmula, sino que lo ingrese directamente. Pero en examen sí voy a ocupar que me hagan este cuadrito. O sea, cuáles son los valores de referencia y cuál es el valor que se busca, para yo saber que fue en base a esos datos que interpolaron. Aunque al final me pongan de un solo el resultado, pero me ponen un cuadro del cual sacaron la interpolación. Entonces, yo tengo, como letra D, tengo 99.97, como letra E, 105.97, y la letra X, que es el valor que yo estoy buscando. En este caso corresponde a una temperatura de saturación que va a estar en un valor intermedio. Y las presiones, pues A y C son 101.125 y 125. Y B es el valor intermedio que encontramos con la ecuación anterior, que es 102.2 kilopascal. Entonces, así armamos el cuadro para la interpolación. Tenemos la fórmula, solo reemplazamos valores. Y eso al final nos va a dar una temperatura de saturación de 100.19 grados centígrados. Es decir, que por poner la tapa encima, el agua va a empezar a hervir un poquito arriba de lo que es la temperatura de evaporación del agua a presión atmosférica. Presión atmosférica a nivel del mar. ¿Cómo se puede interpretar eso? Bueno, cuando alguien está cocinando y muchas veces ponemos la tapa.
Pero cuando quitamos esa tapa, si no tenemos cuidado, van a ver que la espuma o las burbujas que están hirviendo se levantan de repente y si no tenemos cuidado, pues nos quemamos la mano. Eso es porque al poner la tapa, yo elevo un poquito más la presión. Al elevar un poquito más la presión, la temperatura de saturación puede estar un poquito más alta de lo que debería. Imaginémonos que esta tapa, entre más pesada es, más se eleva esa presión, pues es que suba a 102 grados centígrados. Y a esa temperatura se va a encontrar el fluido que esté adentro. ¿Qué pasa si yo destapo directamente de un solo? Pues la presión cae rápidamente a la presión atmosférica. Y si estamos en una posición geográfica más alta que el nivel del mar, la presión atmosférica va a ser menor. Y su temperatura de saturación va a ser posiblemente 98 grados. Pero el agua estaba en este caso a 100.19. Entonces, si el agua está a 100.19 y su temperatura de saturación cae a 98, estos 2 grados adicionales hacen que el agua empiece a evaporarse de forma espontánea. ¿Por qué? Porque va a haber un pequeño momento que va a quedar como sobrecalentado. Y el efecto es que cuando lo destapo, pues ese montón de burbujas se vienen hacia arriba y si no estamos con cuidado, pues nos podemos quemar la mano. Y eso es lo que pasa cuando destapamos directamente o de forma rápida una olla hirviendo. Bien, ese es quizás el último ejemplo del libro, pero hay un ejemplo más que yo lo incluí porque en la tarea que yo les dejé hay algunos que mencionan sobre mostrar el diagrama temperatura-volumen del proceso. Entonces, si no hemos visto cómo es graficar un proceso, pues no lo van a poder hacer, a menos que leyendo el libro, pero también tenemos que enseñarles cómo tiene que ser. Hay un ejemplo, bueno, no es ejemplo, sino que hay un ejercicio de la tarea que es muy similar a este. Y menciona, voy a cambiar el puntero, menciona en varios ejercicios mostrar el diagrama TV, el proceso. Yo aquí lo cambié un poco, dije, voy a mostrar el diagrama TV del siguiente proceso. Vamos a imaginar que tenemos agua inicialmente a 0.2 megapascales y 80 grados centígrados. Ese va a ser mi estado inicial. Este va a ser mi estado inicial. Luego esa agua se calienta hasta que comience a hervir. Y el proceso termina, o sea que se sigue calentando, termina hasta que se tiene vapor a 0.2 megapascales y 300 grados centígrados. Es decir, que se calienta, si lo vemos, estado 1 tiene 0.2 megapascales y estado 2, 0.2 megapascales, es decir, que todo el proceso es a presión constante. Y se calienta desde 80 grados centígrados hasta 300 grados centígrados. Aparte de dibujar el proceso, pues me piden mostrar las entalpías en cada estado. Bien, tenemos un primer estado con las condiciones de presión de 0.2 megapascales y 80 grados centígrados. Yo lo rotulé aquí como un estado 1 de 0.2 megapascales y temperatura de 80 grados centígrados. En algún momento mencionamos cómo podíamos nosotros, si no nos dijesen, aquí por leyendo el ejercicio, pues nos hace pensar que está en estado líquido. Pero ¿qué pasa si no nos lo dicen? En algún momento mencionamos que podíamos comparar dos propiedades. En este caso tenemos la propiedad de presión y tenemos la propiedad de temperatura. Si nosotros buscamos en las tablas la presión y buscamos a qué temperatura hierve el agua a esta presión, vamos a tener un valor de 120.21 grados centígrados. Esa es mi temperatura de saturación. Entonces, solo para que lo veamos, voy a salirme otra vez de la presentación. Voy a irme a las tablas. Voy a borrar el cuadro que yo había hecho. Me dicen que tengo una presión de 0.2 megapascales. Ahora, 0.2 megapascales es lo mismo que 200 kilopascales. Si el agua está a 200 kilopascales, ¿cuál es la temperatura a la cual esa agua herviría? Pues herviría a 120.21 grados centígrados.
Entonces yo aquí tengo dos propiedades con las cuales yo comparar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Comparo la presión que yo tengo, la temperatura que debería tener para que hierva y lo comparo con la temperatura real que tiene el agua. En la presentación nos dice que está a 80 grados centígrados. ¿Qué significa? Que si yo tengo una temperatura real de 80 grados centígrados, pero el agua herviría a 120, quiere decir que la temperatura real es menor que la temperatura de saturación. Y eso lo represento con esta desigualdad. Si eso es cierto, el agua se encuentra como líquido comprimido. Ya sabemos en qué estado está. En el estado 1 está como líquido comprimido. Ahora veamos el estado 2. El estado 2 me dice que se calienta hasta que se tiene vapor a 0.2 megapascales y 300 grados centígrados. Pero no sabemos si es vapor saturado o si es vapor sobrecalentado. Entonces hacemos exactamente la misma comparación. Vemos a qué presión está. Es la misma presión porque fue a presión constante. ¿Qué temperatura tendría para que hierva o se condense dependiendo del sentido del proceso? Sería nuevamente 120.20 grados centígrados porque es la temperatura de saturación. Pero ahora realmente el agua se encuentra a 300 grados centígrados. Ahora pasa lo contrario. Mi temperatura real es mayor que mi temperatura de saturación, representado como esta desigualdad. Temperatura real del agua es mayor que la temperatura de saturación que tendría a esa presión. Si eso ocurre así, pues tenemos vapor sobrecalentado. ¿Qué hubiese pasado si mi temperatura real hubiese sido 120.21? Pues mi temperatura real hubiese sido igual a mi temperatura de saturación y en ese momento hubiese sido vapor saturado. O en todo caso, si no sé si es vapor saturado, hubiese sido la zona de mezcla, zona de saturación. Bien, entonces ya sabemos con esa forma de comparar en qué estado se encuentra el agua inicialmente, líquido comprimido, y al final del proceso termina como vapor sobrecalentado. Ahora bien, antes de pasar a cómo graficar ese proceso, encontramos de un solo las entalpías, antes de pasar al diagrama. Bien, primero, entalpía de líquido comprimido. Vamos a ver, vamos a salirnos otra vez de la presentación y vámonos a las tablas. Tenemos una tabla de agua, tenemos una tabla para agua saturada. Si nos vamos un poco más adelante, o bastante más adelante, tenemos tablas para vapor sobrecalentado, no hay problema. Vamos más adelante. Vapor sobrecalentado. Agua sobrecalentada. Vamos a ver. Agua líquida comprimida. Bien, agua es la única sustancia en la cual el libro me da una tabla para su estado de líquido comprimido. Pero aún así hay un problema. Si vemos la tabla de vapor, de agua líquida comprimida, tenemos aquí las propiedades. Tenemos una sección de tabla para una presión. Tenemos otra sección de tabla para otra presión y otra sección de tabla para otra presión. ¿Cuál es el problema con nuestro ejercicio? Que nuestro ejercicio dice que su presión es de 0.2 megapascales. Si yo me regreso, no tenemos 0.2 megapascales, tenemos un valor demasiado grande. 0.2 comparado con 5 es un valor demasiado grande como para uno decir voy a interpolar. No puedo interpolar porque está demasiado largo de su punto de referencia. Si yo tuviese un punto entre 5 y 10, yo podría interpolar un valor intermedio que podría ser 6 megapascales, 7 megapascales, pero no lo tengo. Entonces, no puedo utilizar esta tabla y eso va a pasar con todas las sustancias cuando yo tenga líquido comprimido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en la presentación, si lo ven, está esta parte de acá. Vamos esta parte de acá me dice que cuando yo tengo líquido comprimido, a falta de una tabla que me dé ese valor,
yo puedo aproximar sus propiedades como que si fuesen líquido saturado. Como si fuese líquido saturado a la temperatura a la cual se encuentra. Yo lo represento aquí como los subíndices. Digamos, mi entalpía real, o mejor dicho, mi entalpía a estas condiciones de líquido comprimido, va a ser mi entalpía de líquido saturado a la temperatura que se encuentra el agua. Es decir, mi entalpía de líquido saturado cuando se encuentre a 80 grados centígrados. Entonces, vamos a regresar a la tabla. Como no tengo ese valor, entonces me regreso a la tabla de agua saturada. Digamos que como el valor que yo tengo es temperatura, 80 grados centígrados, mejor me voy a ir a la tabla en la cual la primera columna es temperatura. Esto para mayor facilidad. Y busco 80 grados centígrados. Voy a ponerlo por aquí. Busco 80 grados centígrados. A 80 grados centígrados se encuentra mi agua. Entonces busco qué entalpía de líquido saturado tendría. Tendría 335.02. Esa es mi temperatura mi entalpía de líquido saturado a la temperatura de 80 grados centígrados. Entonces, esta entalpía, 35.02, la voy a tomar como entalpía de líquido comprimido. Y exactamente lo mismo va a pasar con energía interna, con volumen específico y con entropía. En este caso, pues lo que necesitamos es entalpía. Entonces, vamos a tomar entalpía como que si fuese líquido saturado a la temperatura a la cual se encuentra el agua. Y eso va a ser lo mismo para cualquier sustancia en la cual no tengamos tabla para líquido comprimido. Eso, bueno, en el libro hay una sección donde se menciona cómo se puede aproximar las propiedades para líquido comprimido de las sustancias. Y ahora vamos al otro caso, vapor sobrecalentado. Tenemos 300 grados centígrados y 0.2 megapascales. Vamos a ver si eso sí lo podemos encontrar. Voy a borrar estos cuadros. Vámonos a vapor sobrecalentado. Tengo 0.01 megapascales. No puedo usar esta tabla porque yo tengo 0.2 megapascales. Aquí tengo 0.05, aquí tengo 0.1. Entonces nos vamos a ir a la que es 0.2. Entonces voy a marcarlo aquí. Nos vamos a la tabla de 0.2 megapascales. ¿Y a qué temperatura me dice el ejercicio? Me dice 300 grados centígrados. Entonces, marco 300 grados centígrados. ¿Qué entalpía tengo a 300 grados centígrados? Bueno, busco la columna de entalpía, en la penúltima, y solamente intersecto. Digamos, intersecto 300 con la columna de entalpía. Voy a borrar esa línea. Y si lo marco con un cuadro, pues ese valor va a ser igual a 3072.1 kilojoules por kilogramo. Viendo esta tabla, podemos ver que a la misma presión yo puedo tener temperaturas desde 150, 1300 grados, todavía más, solamente que ya para términos de estudios, pues se sale es suficiente llegar hasta 1300. Mientras que en saturación no, allá tengo una presión y una temperatura posible. Aquí no, aquí yo en sobrecalentado puedo tener una misma presión y varias temperaturas posibles. Bueno, una gran cantidad de temperaturas posibles del vapor. Entonces, en este caso tenemos 300 grados centígrados, 0.2 megapascales, y la entalpía es 3072.1 kilojoules por kilogramo. Eso sería mi entalpía. 3072.1 kilojoules por kilogramo. Bien, ahora sí vamos a ver a qué se refiere con mostrar el diagrama TV del siguiente proceso. Lo que se dice es, en aquella campana que estuvimos viendo,
simbolizar una línea que me muestre el estado 1 hasta el estado 2. Entonces vamos a cambiar. Yo tengo aquí una hoja donde ya tengo mi diagrama. Los ejercicios que les piden de graficar el proceso de un diagrama TV, pues lo hacen a mano con una regla. Marcan el eje vertical, temperatura, y el eje horizontal, volumen específico. Hacen de una forma al tanteo una campana similar a este. Podemos ver que la segunda parte de la campana tiene una pendiente un poco menos pronunciada que la parte inicial. Podemos dibujarlo lo más cercano que podamos a esta forma, que es la línea oscura. Repasando un poco, teníamos que adentro de esta campana lo que me da es la zona de saturación o la zona de líquido vapor. Sobre la línea, al lado izquierdo, tenemos lo que es la línea de vapor saturado. Y la línea al lado izquierdo, tenemos lo que es líquido saturado. Una vez que estoy afuera de la campana, pero al lado izquierdo, tengo líquido comprimido. Y una vez afuera de la campana, pero al lado derecho, tenemos vapor sobrecalentado. ¿Qué es lo que me dicen a mí cuando me dicen que grafique el proceso en este gráfico? En este gráfico. Primero es ubicar los dos estados, estado 1 y estado 2, y unirlos por una línea de proceso. ¿Cuál es la línea de proceso? Pues esta línea punteada que vemos acá. Aquí pues tenemos dos líneas de proceso diferentes. La línea de proceso de arriba es una línea de proceso a una presión mayor que la línea de abajo. A medida que yo subo, tengo una mayor presión. Lo mismo que tengo una mayor temperatura. Y si me muevo de izquierda a derecha, pues tengo un aumento en el volumen específico. Entonces, ¿qué nos toca? Veamos primero el estado 1. Yo puedo decir que el estado 1 se encuentra a 80 grados centígrados. Vamos a poner, voy a habilitar aquí las herramientas, creo que es en comentarios, sí. Yo voy a tener una combinación de una temperatura, voy a marcarlo ahí con una línea, y hacia abajo voy a dibujarla afuera porque si no, no me lo agarra. Voy a tener una combinación de volumen específico y temperatura. Donde se intersecten, yo lo voy a llamar mi estado 1. Voy a rotularlo aquí con texto. Estado 1. ¿Qué propiedades tengo en el estado 1? Regresemos a la presentación. Tengo 0.2 megapascales. Entonces voy a rotularlo por aquí. Voy a rotularlo aquí. Recordemos que esa línea es línea constante desde el estado 1 hasta que sigue hasta el estado 2. Entonces estos 2 megapascales, 0.2 megapascales lo voy a tener a lo largo de todo el proceso. Voy a tener por aquí también 0.2 megapascales. ¿Por qué? Porque el proceso inicia a 0.2 megapascales y se mueve a presión constante. Este es mi estado 1. ¿Qué propiedad tengo para el estado 1 también? Tengo una temperatura de 80 grados centígrados. Quiere decir que aquí donde intersecto con la línea roja y la línea vertical, tengo 80 grados centígrados. Ahí lo voy a dejar. Entonces, y donde se intersecta es mi estado 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, mi estado 1 comienza a 80 grados centígrados. Le aplico calor. En este caso era un sartén o qué era. Bueno, es agua en algún recipiente. Empieza con una temperatura de 80 grados centígrados. Y comienza a calentarse. Primero se va a calentar hasta llegar. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a ver si me sale. Ahí. Voy a cambiarle de color para que se mire diferente el proceso. Esa línea azul es lo que a mí me indica el proceso donde el agua que estaba en el estado 1 empieza a calentarse.
empieza a subir su temperatura y empieza a moverse también en aumento de volumen específico hasta que llega a la zona donde comienza a hervir. Y va a comenzar a hervir ¿a qué propiedad? Ya lo mencionamos. Vamos a ver si me sale el dibujo. Va a empezar a hervir a la temperatura de saturación. Entonces lo puedo colocar por acá. Puedo poner temperatura de saturación igual. ¿Cuánto era? 120.21 grados centígrados. A esta temperatura va a empezar a hervir el agua. Una vez que empiece a hervir, ya sabemos que el cambio de estado se da a presión constante y a temperatura constante. O sea que aquí en lugar de subir en diagonal, yo voy a seguir en horizontal. Y lo marco también siguiendo la línea punteada. Voy a cambiar de color. Y se comienza a hervir. También sabemos que cuando comienza a hervir, su masa empieza a pasar de líquido a gas, líquido a vapor en este caso. ¿Cuánta masa ha pasado a vapor? Es lo que a mí me da la calidad, o el valor X que encontramos en algunos ejercicios. Miren, voy moviendo hacia el lado izquierdo, derecho, perdón. Él sigue evaporándose hasta que llega al 100% de su masa convertida en vapor. En ese momento llegó a vapor saturado. Siempre a 120.21 grados centígrados y una presión de 0.2 megapascal. Pero sigue calentándose. Recordemos que aquí apenas tiene 120.21 grados centígrados, pero el ejercicio me dice que llega hasta 300 grados centígrados. Quiere decir que él se va a seguir moviendo. Aquí es como una curva, pero no puedo dibujar una curva, entonces lo voy a dibujar como línea. Él sigue, una vez que ya se evaporó, sigue calentándose, pero como ahora ya está fuera de la campana, sigue esta curva. Yo no la puedo dibujar, pero esta debería ser una curva igual a la línea punteada. ¿Qué valor va a tener ahí? La temperatura. Voy a dibujar otra vez otra línea. La voy a intersectar con el punto final. ¿Qué temperatura va a tener ahí? Pues es mi estado 2. Y estado 2 es 300 grados centígrados. Entonces aquí va a llegar a 300 grados centígrados. Y este va a ser mi estado 2. Lo voy a rotular aquí como estado 2. ¿Qué me hace falta? Bueno, en el estado 2 ya tengo rotulado su presión y está en la curva o en la línea de presión constante, 0.2 megapascales. Me hace falta cambiar el color. Ahí está. ¿Qué más me decía el libro que rotule? Me decía el libro, el ejercicio. Además, muestre las entalpías en cada estado. Entalpía ya la encontramos. Estado 1 sería 335.02. Y eso lo puedo marcar acá abajo. 335.02 kilojoules por kilogramo. 335.02. Cuando llega al estado 3 tiene otra entalpía. Voy a marcarlo como una línea vertical. ¿Qué entalpía tiene acá? Bueno, lo voy a rotular como con H igual. ¿Cuánto nos decía la entalpía que encontramos? 3072.1. Hasta que no me marcó. 3072.1. Ahí está. Entonces aquí tenemos dibujado nuestro proceso desde el estado 1. A ver si puedo hacer un círculo de mi estado 1.
a hacer otro círculo por acá. Y este es mi estado 2. En mi estado 1, donde el agua se encontraba como líquido comprimido, a 80 grados centígrados, 0.2 megapascales, comienza a hervir, a medida le voy dando calor, hasta que llega a empezar a hervir a 120.21 grados centígrados, luego se mueve horizontal porque el cambio de estado o la zona de saturación se da a temperatura constante hasta que todo el agua se convirtió en vapor. Una vez que se convirtió en vapor y lo sigo calentando, pues este va a aumentar de temperatura hasta que llega a la zona de vapor sobrecalentado, en donde tiene 300 grados centígrados y una entalpía de 3072.1. Inicialmente tenía una entalpía de 335.02. Si en algún ejercicio les preguntan cuál es el cambio en la entalpía durante el proceso, quiere decir que cuánta entalpía tengo al final menos cuánta entalpía tengo al inicio. O sea, en este caso sería 3072.1 menos 335.02. Y más adelante en termodinámica 2 vamos a ver que esa diferencia de entalpía es lo que me indica la ganancia de energía del sistema, ya fuese una turbina, una bomba, un compresor. Esos son los cambios de energía que me indican el trabajo realizado o el calor ganado de cada uno, dependiendo cuál es la función de cada uno. Entonces, esto es muy importante para termodinámica 2, incluso lo vamos a empezar a ver del otro parcial. Entonces, esa es la forma de graficar el proceso en un diagrama temperatura-volumen. Todas las propiedades de entalpía, las propiedades de volumen específico, energía interna y entropía la vamos a representar como una línea vertical junto con el eje horizontal, es decir, lo vamos a marcar acá abajo. Las líneas de saturación siempre va a ser una horizontal porque se da temperatura constante y presión constante. Las líneas de vapor sobrecalentado va a estar al lado izquierdo, derecho, perdón, y el de líquido comprimido al lado izquierdo. La entalpía de líquido comprimido lo podemos encontrar como la entalpía que tendría el líquido saturado si se encontrara de 80 grados. Bueno, evidentemente así se encuentra. Es como encontrar, es como que encontrásemos, no lo puedo mover. Es como que encontrásemos este punto de aquí. Este punto de acá. Si lo ven, el cambio es realmente pequeño, entonces es una buena aproximación. Este 335 realmente es en la intersección con líquido saturado, pero lo aproximamos a la misma temperatura para encontrarlo en el caso del líquido comprimido. Entonces, eso es cómo graficar ese proceso. Si en el examen yo les pido graficar el proceso de algún ejercicio, lo que me refiero es dibujar los ejes, dibujar la campana, dibujar el estado 1, dibujar el estado 2 y dibujar esta línea, que en este caso la dibujé como color magenta, pero que sigue el mismo sentido que las líneas punteadas. Luego de eso, marcar qué propiedades tengo en cada uno de los estados, ya sea temperatura, presión y entalpía. ¿Qué más necesitaría? Bueno, eso es lo que necesitaría para graficar el proceso. Siempre tenemos que saber de dónde a dónde vamos. En este caso íbamos de líquido comprimido hasta vapor, pero puede ser que partamos de una saturación a un vapor sobrecalentado o viceversa. Si partimos de una saturación, pues nos tienen que dar la calidad para saber en qué punto quedamos. En qué punto, si quedamos como vapor líquido saturado, vapor saturado o una zona de mezcla. Puede ser con 50% de masa de vapor, 30%, 90%. Todo eso va a depender de la calidad. Bien, creo que con eso, pues cubrimos lo que es... Con eso cubrimos lo que es el primer parcial. Yo aquí en la presentación
tengo el mismo que hicimos ahorita, nada más que, bueno, aquí yo utilicé otros colores, pero va a ir en el ejemplo para que se vea que aquí marcamos el proceso como línea roja, allá yo lo marqué en otro color, pero es el mismo sentido. Las temperaturas, el estado 2, el estado 1, las temperaturas, líquido comprimido, temperatura de saturación y temperatura de vapor sobrecalentado. Marcamos hacia abajo las entalpías y marcamos el proceso, donde está el estado 1 y el estado 2. Entonces, eso es cómo graficar un proceso. Y lo van a ocupar creo que hay como un par de ejercicios de la tarea que les preguntan, muestra el diagrama del proceso en el gráfico TV. Entonces, bueno, ahí terminaríamos ya lo que es el primer parcial. El primer parcial, está la tarea por ahí. No sé si cuando hablamos del examen, bueno, seguimos los mismos participantes. Entonces, hasta el momento tenemos examen para el sábado a las 5 de la tarde. Ayer en los mensajes vi que prefieren que sea el sábado. Está bueno porque quedan algunos días para repasar, hacer los ejercicios de tarea y aparte de eso, algunas consultas ahí por WhatsApp. Solo que el WhatsApp, cuando yo estoy aquí en la casa, sí puedo contestar al instante, pero a veces cuando uno trabajando, a veces lo leo hasta el día siguiente. Entonces, por eso es que hay veces que preguntan y contesto hasta el día siguiente. Entonces, debido a eso. Entonces, si no hay alguna consulta con el examen, con la tarea, nos vemos el sábado. El sábado a las 5 se habilita el examen. 5 minutos antes les voy a pedir que nos conectemos para leerles el examen, darles las instrucciones y de las 7 en adelante, aproximadamente hasta las 9, tendrían para subir los documentos de los desarrollos de los ejercicios del examen a la plataforma, porque eso a mí me sirve de respaldo de las respuestas a las cuales ustedes llegaron. Entonces, si no hay alguna consulta, pues nos miraríamos el sábado. Mañana pues descansamos y nos vemos el sábado. Teoría nada, ¿vale? Teoría. No acostumbro a poner teoría en termodinámica. A veces pongo preguntas, pero de conceptos. Pero no es que defíname qué es calor. No, así no. Ingeniero, ayer dio la clase. No pude ayer. Me agarró el día trabajando, entonces no la pude dar. Ah, ok. Otra pregunta. ¿Tienen grupo de WhatsApp? Hay un grupo de WhatsApp que crearon los compañeros. Ahí está mandando información recurrente. Cuando hacen consultas o les aviso, así como ayer que no pude dar la clase, alguna información Ok. se les he mandado por ahí. Y también así por WhatsApp se ponen de acuerdo con algunas, como lo del examen que se quedó para el sábado. Ok. Bueno, si no hay más, pues nos vemos el sábado. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes, ma'am. Buenas tardes.